Vamos a seguir en nuestra lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Pero vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, en esta noche, porque nos permites nuevamente reunirnos, Señor, con este propósito de escuchar palabra de Dios, de ser edificados a través de ella, Señor. Te ruego que seas con nosotros, Señor, en la mente, en nuestros corazones, que puedas tu palabra ser escuchada y ser recibida, ser sembrada, Señor, en nosotros, para que traiga fruto abundante, Señor. Creemos, Señor, que esta es tu palabra a nosotros, con propósito, Señor, con un fin de salvación, con un fin, Señor, de edificación y santificación para nuestras vidas. Que sea esto una realidad en nosotros, hoy y siempre. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas, Señor, que con disposición atienden a este espacio. Te pido que bendigas sus vidas, su salud, sus finanzas, Señor. Te pido estos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a estar leyendo Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 19. Es un texto muy sencillo y corto, pero quisiéramos reflexión en este evento que sucede aquí. No tenemos mucho público ahora, entonces voy a pedir participación aquí de las hermanitas que están aquí presentes y para ver si podemos hacer esto un poquito más dinámico. Dice, en esos días, él, hablando de Jesús, se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Bien, como dije, no es complicado. Estamos hablando de este evento donde Jesucristo elige o escoge o determina a los que van a ser los 12 primeros apóstoles. Este es un evento, pues creo que trascendente para la iglesia, porque de aquí podemos derivar muchas enseñanzas acerca de todos los pastores, todos los ministros que vienen en el futuro, ¿no? Aquí estamos viendo como que la primera ordenación, la primera oración para el ministerio. Esta es la base fundamental para todos los ministros o ministerios del cristianismo. ¿Qué podemos aprender aquí? Lo primero que estamos viendo como una lección para nosotros en este tipo de eventos es el primer versículo. ¿Qué es lo que dice el primer versículo y qué aprendemos de él para nosotros en este tipo de eventos? Dice el versículo 12, en esos días Jesucristo se fue al monte. ¿A qué? A orar. Y pasó toda la noche en oración a Dios.
en el contexto que estamos hablando, en el que Jesús iba a seleccionar a sus 12 apóstoles, al ver que hizo esta acción previo a hacer esta decisión, ¿qué nos puede enseñar acerca de la oración? ¿Alguien que me quiera ayudar? Estaba encomendando la decisión a Dios. Estaba hablando de una dependencia, ¿verdad? De sus decisiones hacia Dios Padre. Estaba dándonos un ejemplo de cómo se deben tomar decisiones en nuestras vidas. Aquí estamos específicamente hablando del ministerio o de ordenar a personas al ministerio, pero en general, para decisiones que son tan cruciales, tan importantes, en este caso para la vida en la iglesia, necesitamos aprender a depender de Dios y a encomendar nuestras decisiones a Dios. Jesucristo, es curioso si te pones a pensar un poquito, ¿cómo es que Jesucristo, que sabe todo, cómo es que Jesucristo, que ha determinado todo desde la eternidad pasada, se pone a orar una noche antes para tomar la decisión? Me puse a pensar un poquito en eso porque a veces creemos que la oración, ¿verdad? La oración no es algo como que va a cambiar el plan de Dios, eso lo entendemos. O sea, nosotros no vamos a agregar algo al conocimiento de Dios, no vamos a agregar algo a la sabiduría de Dios, o no vamos a hacer, o sea, si lo pensamos de esta manera, no vamos a hacer que el plan perfecto de Dios en sabiduría, en santidad, en justicia cambie. Nuestra oración no tiene ese poder. Sería ilógico pensar que nuestra oración va a hacer un cambio en el plan de Dios, que es perfecto desde el principio. Pero también la Biblia dice que Dios obra a través de la oración. Entonces, necesitamos entender que la oración es un instrumento que a Dios le place usar para llevar a cabo su voluntad. Dios usa la oración de sus hijos para cumplir su propósito en nuestras vidas, en nuestro mundo, en nuestra iglesia. Entonces, nunca pensemos que la oración no puede, o no es importante. Es el medio que Dios usa para cumplir su voluntad. ¿Ok? Es el medio que Dios nos ha dado para participar de la voluntad de Dios. Y aquí Jesucristo nos enseña que esto es bien importante. Y si se dan cuenta, en este aspecto dice que Él se apartó de la multitud, se fue al monte, es algo como algún tipo de práctica especial, para consagrar su mente, sus pensamientos, sus palabras, en esta actividad que va a realizar. Y dice que pasó ¿cuánto tiempo? Toda la noche. Fue una vigilia completa, fue un ejercicio espiritual de horas, al menos unas 6, 8 horas. Esto por el calibre de la decisión que va a suceder al día siguiente y por la dependencia de Cristo ante su Padre, ¿verdad? Nos enseña pues estas cosas acerca de la oración. Creo que tengo una notita aquí de eso. Deme un segundo. Uy. Ayúdeme a leer, por favor, Isabel. Esta elección fue el inicio del ministerio cristiano, la primera ordenación, y no fue dirigida por hombres, sino por la cabeza misma de la iglesia. Desde entonces, miles han sido ordenados con ceremonias llenas de pompa, pero ninguna tan solemne como esta que estudiamos, ninguna tan cargada de gloria eterna, ninguna tan decisiva para la historia del mundo. Este grupo de apóstoles
iban a recibir de parte de Jesucristo una encomienda única en la historia de la humanidad, ¿verdad? Una encomienda que iba a transformar, que iba a cambiar, que iba a revolucionar el mundo como lo conocemos, ¿verdad? Es uno de los eventos cruciales en el ministerio público de Jesucristo, al extender, al llamar a ministros a extender el evangelio hacia todas las partes del mundo, ¿verdad? Ese es el primer paso en ese ministerio. Marian. Jesús, antes de escoger a los 12, sube al monte y ora. ¿Por qué? No vea la respuesta. ¡Ah! ¿Por qué ora? Ya lo dije yo, pero nada más, o sea, a mí se me hizo curioso que Jesús orara, o sea, no porque esté mal, sino porque Él lo sabe todo, Él lo determina todo. Pero nos quiere dar a entender algo, ¿cierto? Nos quiere enseñar cómo se deben hacer las cosas. En su humanidad, esta es la forma en que debes proceder. ¿Ok? Ahora sí, ¿Por qué? Porque el ministerio no es un asunto ligero. Porque la obra de Dios no se sostiene en estrategias humanas, sino en dependencia total del Padre. Estamos hablando de aquí de los primeros ministros que van a ser ordenados al ministerio. Las primeras personas que van a tener la autoridad y el llamado de Dios para mandar el evangelio o proclamar el mensaje, ¿verdad? Lo que debemos entender es que no es esto parte de una estrategia meramente humana, es parte de una estrategia que es divina. Y por eso este ejercicio espiritual de oración también, ¿verdad? Porque esto es en concordancia al plan divino. El último párrafo, por favor. Es una lección para la iglesia. Ordenar ministros sin oración es como enviar soldados sin armas. ¿Quieres ver avanzar el evangelio? Ora por los que predican. Ora por los jóvenes que se preparan. Ora para que Dios levante hombres convertidos llenos del Espíritu Santo. Este es nuestro llamado, ¿verdad? Jesucristo nos enseña que debemos orar con este propósito, para estos pasos que se están dando en su ministerio y la continuación que nosotros ahora estamos viviendo, ¿verdad? Debemos orar por las personas que predican, debemos orar por las personas que nos enseñan, debemos estar orando para el futuro de la iglesia, para los jóvenes que vienen en el futuro, para los jóvenes que están preparando. O sea, este proceso es de generación a generación, ¿verdad? Desde los apóstoles, hay una línea de hombres y mujeres que han estado en este proceso, en este llamado, en este legado, ¿verdad? Y han estado Jesucristo está orando por ellos y a través de la historia se ha estado orando, ¿verdad?, por esos ministros. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar por los ministros que nos están ministrando hoy y también, claro, por los que vienen en el futuro, ¿verdad? Aquí puse algunas de las responsabilidades. ¿Quién está más aquí? Mario, ¿me ayudas a leer el párrafo por favor? Sí. Tenemos la solemne responsabilidad de orar fervientemente para no imponer las manos rápidamente sobre candidatos inadecuados. Esto es bien importante, ¿verdad? La iglesia tiene la responsabilidad de consagrar a personas para el ministerio, de orar por los que van a ministrar en el futuro. Debemos ser cuidadosos, ¿no?, de no orar a la ligera y de no orar sin discernimiento de las personas que estamos consagrando. Siguiente. Debemos buscar el rostro de Dios en oración para no asumir una tarea para la cual no estamos capacitados o para no correr presuntuosamente sin haber sido verdaderamente enviados por Él. De nuestro lado, por el que se está orando, también él tiene la responsabilidad de orar, ¿verdad? Para no recibir una responsabilidad a la que no ha sido llamado. No sé si me explico eso. Yo puedo estar pensando que una persona o tiene el llamado de Dios
y como iglesia orar por esa persona. Pero esa persona también tiene la responsabilidad de estar orando para no tomar una decisión apresurada. Esto no es algo que hacemos como un trabajo ordinario, que tomo una decisión y lo hago. Tiene que ser un llamado especial de parte de Dios para este ministerio, ¿verdad? Para este proceso, para este... el ministerio no se hace en las fuerzas nuestras, se hace en dependencia de Dios. Si yo no estoy obrando y trabajando en dependencia de Dios, en el llamado de Dios, en el Espíritu de Dios, pues los resultados van a ser pobres o nulos o inclusive en contra, ¿verdad?, del crecimiento de la iglesia. Último. Poseemos el deber crucial de orar para que solo sean ordenados aquellos hombres que son movidos interiormente por el Espíritu Santo. Pues eso también, estemos orando pues por las personas que están en autoridad, que nos enseñan, que nos ministran y que realmente sean pues llamados por Dios para estas tareas. ¿Qué más aprendemos de esta llamamiento o de este llamado que hizo Jesucristo a sus apóstoles? ¿Alguna otra cosa que hayamos? Voy a poner aquí, pero ¿qué más podemos aprender de estas enseñanzas en estos versículos? Vean lo que dice después. 13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, había bastantes, supongo, más de 12, y escogió 12 de ellos, ¿verdad? A los que también dio el nombre de apóstoles o mensajeros enviados. Y nos da la lista de los 12 apóstoles. Simón, típicamente cuando se hacen listas de apóstoles, Simón está a la cabeza. Típicamente, casi siempre, creo que siempre. Simón, a quien llamó también Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo y Juan. Felipe y Bartolomé. Mateo y Tomás. Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban Celote. Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que se llegó a ser traidor. ¿Qué les dicen esos nombres? O este grupo de personas. ¿Habrá elegido como a Judas como su discípulo? Sí, de todas maneras ya sabía que lo iba a traicionar, ¿no? O sea... Vamos a dejar Judas ahí un ratito. Sí, es un punto importante, pero el conjunto de los grupos eran, en algunas partes de la Biblia dice que eran personas sin letra, del vulgo, o sea, no era un grupo muy capacitado, por así decirlo, ¿no? No era un grupo, humanamente hablando, con estudios de teología, no era ninguno fariseo, no era ninguno escriba, no era ninguno gobernador, no era ninguno anciano o sacerdote. O sea, inclusive si vemos como su estado socioeconómico, pues eran pobres, no sé si acepto de Mateo, ¿verdad? Pero esos eran humildes, no había cómo financiar el ministerio por sus propias fuerzas, era en dependencia otra vez a lo que Dios quería hacer para ellos. Hay cosas como curiosas, porque por ejemplo Mateo era alguien que servía al imperio romano. No sé, Simón el celote era alguien que estaba en contra del imperio. O sea, armonizar a estas personas, los temperamentos, ¿verdad? Pedro, o sea, Jesucristo, a la luz de cualquier persona que quiera crear un equipo de trabajo, como que lo está haciendo con estándares que nosotros nunca los hubiéramos hecho. Considerado, ¿verdad? Jesucristo usa a lo menospreciado, usa a lo que está
no en la sabiduría humana, para que sea evidente que este grupo de personas, 12, 4 pescadores, pero 12 galileos humildes, con el encomienda que estaba haciendo, iban a transformar el mundo. Iban a impactar el mundo como se conocía hasta ese momento. Pudiéramos comentar, o sea, se pudiera decir también que por el hecho, o más bien, por las circunstancias y contexto de los que ellos venían, no había humanamente una capacidad, o propia de ellos, o sea, propia de estas personas, una capacidad de hacer lo que hicieron después, ¿no? Correcto. Sino que todo venía, o sea, todo iba a ser en el poder del Espíritu, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de verdad, el Espíritu de luz, o sea, solamente capacitados por este Espíritu van a poder hacer las cosas que hicieron en el futuro de lo que estamos leyendo ahorita. Correcto. A diferencia de Pablo, ¿no? O sea, Pablo, pues él lo dice, ¿no? En cuanto a la ley fariseo, ¿cómo dice? Hebreo de hebreos, y todo lo que lo habilitaba o lo justificaba como alguien dotado para el ministerio, vamos a ponerle entre comillas, en cuanto a las obras, estas personas pues no tenían pues nada de qué echar mano en cuanto a sus propias capacidades, ¿no? O conocimiento para hacer lo que hicieron. Sí. Sin embargo, en Pablo está pues esa transformación por completo, ¿no? De a pesar de todo eso, pues eso no le servía absolutamente de nada porque estaba equivocado en cuanto a lo que él creía saber, ¿no? Sí, Pablo se da cuenta que aún ese conocimiento, algunas de esas credenciales que tenía, pues no eran importantes en el contexto del plan de Dios, ¿verdad? Inclusive él considera al final como despreciable, como basura, cuando entiende que el poder de Dios, que el Espíritu de Dios, que el Evangelio de Dios es lo que es importante. Y es razón, lo que dice Mario tiene mucho sentido porque Cristo quiere demostrar, o Dios quiere demostrar que no fue un trabajo que hicieron en sus propias fuerzas, sino lo hicieron en el Espíritu de Dios. Lo hicieron guiados, sustentados, dirigidos, empoderados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es evidente después en nuestro tiempo, cuando analizamos la obra del ministerio de estos hombres, que fue un acto de Dios, el poder ver la transformación, la expansión del Evangelio, la expansión de estas verdades a través del mundo conocido, ¿no? Entonces, esto descarta que se haya hecho en el poder propio de estas personas, sino que fue hecho en el poder de Dios, para que Dios fuera glorificado en este trabajo. O en sí, Mario. Y en cuanto a la transformación de estas personas, ¿no? Porque, o sea, ellos mismos por la cuestión de, que lo menciona Pablo también en sus cartas, de que todo esto se hizo de esta manera para que ellos no tuvieran nada en qué jactarse, ¿no? O sea, en qué atribuirse. Que, no sé, Simón dijera, es que yo conocía la ley de A a Z, pero en realidad, pues no, o sea, no tenía ese conocimiento, entonces, no, pues ahora lo sé y enseño lo que estoy enseñando y predico lo que estoy predicando, pues no fue una preparación mía, ¿no? Simplemente, no simplemente, mejor dicho, es el Espíritu Santo que me habilitó y me dotó de este conocimiento y sabiduría pues, para poder predicarlo, ¿no? Sí, hay un punto importante que hay que destacar. O sea, hasta ese momento no tenían ni las finanzas, ni la educación, ni la formación, por así decirlo, para poder emprender este evento transformador. Entonces, es evidente que sucede algo en la vida de estos hombres. Sabemos que son empoderados por el Espíritu Santo. Este es un llamado inicial, pero en su proceso de
de discipulado, en su proceso de santificación, en su proceso de empoderado por el Espíritu Santo, son transformados y empieza a haber este proceso de crecimiento, de madurez, ahora en el Señor. Y este conocimiento en el Señor, este conocimiento que ahora han adquirido en Cristo Jesús, es lo que los prepara para todo lo que viene en el futuro. El conocimiento no es malo, la educación no es mala. Lo que es cuando dependemos en la sabiduría humana y no en la sabiduría de Dios. ¿Me explico? Porque pudiéramos pensar, entonces, ¿para qué me preparo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué voy a la escuela? ¿Para qué voy a hacer este estudio en el seminario o algo por el estilo? Lo que estamos diciendo es que a veces queremos hacer el ministerio como si fuera una empresa, como si fuera un club, o sea, en la sabiduría humana, como estrategias humanas. Necesitamos entender que el ministerio se hace en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, en dependencia a lo que Dios quiere que hagamos. Voy a leer unas notas aquí. Marian. Sí, lo pusieron. Ahí lo hice al revés. También es... Bueno, esta también es otra lección. Nos muestra que el reino de nuestro Señor Jesucristo es completamente independiente de la ayuda de este mundo. El poder del Evangelio no depende de la grandeza humana. Dios escogió hombres pobres y sin letras para mostrar que la fuerza de la iglesia está en el Espíritu, ¿verdad? No en el dinero, no en la influencia o el prestigio de las personas. Nuestra confianza debe estar en Dios y no en los recursos humanos. Creo que eso ya lo dije. No eran hombres, eran pescadores, había un publicano, eran galileos y son descritos en la Biblia como hombres sin letra y del vulgo. Un grupo que en ninguna lógica humana lo habríamos reunido, ¿no? Es notable la ausencia de figuras de poder. Ninguno tenía poder, ninguno tenía riquezas o influencia en su tiempo. No había entre ellos escribas, ni sacerdotes, ni gobernadores, ni ancianos del pueblo. O sea, no tenían ese antecedente, sino que Dios toma a las personas, las salva, ¿no? Las regenera y las dota para el ministerio. María se está riendo. Pero primero la regenera o la salva. Ok, dice, esto subraya en verdad, una verdad central. El mensaje del Evangelio no se basa en sabiduría humana, sino en poder divino, un poder que pudiese ser obscurecido. Esto es importante. Estaba leyendo este comentario. A veces la elocuencia que queremos humana pudiera afectar el mensaje que estamos tratando de dar, ¿no? A veces queremos ser muy elocuentes, usar palabras muy complicadas, usar palabras muy técnicas y pudiera en vez de edificar, pues distraer o hacer tropezar a las personas, ¿verdad? A veces obscurecemos el mensaje de Dios al ser elocuentes, ¿verdad? O personas que se creen muy influyentes, pudiera haber ese proceso ahí negativo en vez de edificar, ¿no? Nunca olvidemos que la iglesia no se edifica por medio del poder o de la fuerza, sino ¿por qué? Por el Espíritu del Dios vivo. Algo más, el punto que estabas diciendo, María, ahora sí, María, ¿qué estabas pensando acerca de Judas? Pues es que, o sea, ¿por qué Jesús escogió a Judas como su discípulo sabiendo que lo iba a traicionar? Se me hace curioso, o sea,
como que creo, no, en realidad no sé por qué. O sea, como que yo pensaría como, pues, no, o sea, en mi mente no hay como, ¿por qué? ¿Alguien puede pensar o tiene alguna idea de por qué Jesucristo escogería a Judas? ¿Qué enseñanza nos quiere dar en esa elección? Porque todo tiene propósito, ¿verdad? Ujú. ¿Qué enseñanza nos quiere dar al Cristo escoger a Judas Pues, como parte de su grupo? o sea, entiendo que es, en mi cabeza es como una advertencia, como, ok, puedes estar involucrado, puedes conocer de Cristo, o en este caso conocer a Cristo de primera mano, pero si Dios no te transforma, pues no Esa es hay, una enseñanza, ¿verdad? pues sí. O sea, una de las enseñanzas que podemos derivar es que Judas, a veces podemos inclusive ser nominados o ser consagrados para el ministerio. ¿Ah? Hay muchos ministros, oficiales, licenciados, o sea, que han sido llamados, no lo llamamos, que han sido consagrados para ese trabajo, pero no garantiza que hayan recibido gracia de Dios. Pero ahí Cristo lo eligió, ¿sabes? O sea, Sí, como lo pero que es una me- enseñanza, ¿verdad? Para nuestra vida. Tenemos que diga, no, es que Jesús Él se me equivocó, ¿no? eligió, pues, ajá, exacto. No es que tiene otro propósito ahí. O sea, tiene en ese sentido de, aun cuando estés involucrado, debe haber humildad, porque no garantiza que tengas un puesto o que tengas una credencial de ministro, una credencial de evangelista o de, no sé, como quieran llamarlo. Tiene que haber un proceso de transformación de la gracia de Dios en las personas para que pueda realmente ser pues un hijo de Dios, una advertencia. Sí, pues ahí, por ejemplo, conociendo, conociendo cómo hacer lo bueno, escogió hacer lo malo, ¿no? Sí. O sea, es una decisión que tomó, o sea, no, Judas, ¿te refieres a Judas? ajá. Sí. Sí, Judas estuvo expuesto a la verdad, estuvo expuesto al maestro de maestros, estuvo expuesto de primera mano, tocó, palpó, convivió con la verdad, ¿verdad? Y aún así, Judas decide no someter su vida a esa verdad, ¿verdad? Verdad. No someter su vida, no abrazar la verdad, sino traicionar. Entonces hay responsabilidad de Judas. ¿A eso te refieres? Sí, sí, o sea, él fue elegido, o sea, por Dios, ¿no? Por Jesús, fue elegido para caminar junto con él, para aprender de él y decirle que no. Ujú. Sí, nada más él fue escogido de entre el grupo, porque había mucha gente, dijimos que escogió a 12, Sí, ¿verdad? Nada más para la definición de la palabra. Elegido no en el sentido de salvación, elegido para este propósito de ministrar a las personas, ¿verdad? ¿A eso te refieres? sí. Ok, sí. No fue elegido para salvación, fue elegido para ministrar o para ser heraldo del Evangelio, ¿no? Por eso lo escogió. Y tiene un propósito final de cumplir el plan de Dios. Pues es que fue elegido para ser vasija de deshonra, ¿sabes? Ujú. O sea, es como, para mí es complicado todavía como conciliar, pero, o sea, entiendo, pero es complicado, ¿sabes? A ver, ¿qué es complicado? Pues, o sea, como que en mi mente todavía no me queda muy claro. O sea, pues fue elegido para ser vasija de deshonra, ¿no? No fue
regenerado como los otros apóstoles en ese sentido. Por eso pues no pudo ver, ¿no? Por eso no pudo ver. O sea, pues, ajá. Sí, entiendo lo que dices, pero lo que estamos viendo en Judas es que decidió. No decidió en su responsabilidad, ¿verdad? O sea, no es que era bueno y no lo escogió, no sé si me explico, sino que pues no es parte del escogido, pero no es que Dios hizo algo malo al no escogerlo, sino que Él en su decisión, en su responsabilidad, pues optó por no estar. Yo tengo una pregunta en esa situación. Por ejemplo, se menciona a Judas como, si no me equivoco, el hijo de perdición, ¿verdad? Sí. Ok. Cuando Jesús lo llama apóstol, o lo escoge como apóstol, ahí yo también lo que trato como de conciliar es, lo llamó como apóstol, pero siempre fue hijo de perdición. Sí. No porque Jesús se haya equivocado, sino porque Judas siempre fue dejado a sus decisiones, ¿no? O sea, en el caso este o sea, están los predestinados, que son para salvación, y están los que son dejados a sus decisiones, a su condición natural caída. Entonces, digo, a lo mejor yo no lo he detectado cuando leo los evangelios, pero, o no, el Nuevo Testamento, pero nunca se menciona, por ejemplo, a Judas como lleno del Espíritu Santo, o sea... Sí, a lo mejor aquí hay un grado más complicado de comprensión porque no estamos hablando de el general de las personas. Estamos hablando de un grupo selecto de apóstoles, ¿verdad? Sí. Lo que tenemos que hacer diferencia es que el llamado de apóstol no tiene nada que ver con la salvación de la persona. Correcto. El trabajo al que son llamados no tiene que ver con la salvación. O sea, no porque es salvo, entonces puede ser apóstol. No sé si me explico. Sí. O sea, son dos cosas diferentes. Judas puede ser apóstol o fue llamado para ser apóstol porque era ¿cómo decirlo? Para no sonar muy hereje. Fue llamado a cumplir un trabajo en este evento, pero nunca fue llamado salvíficamente, nunca fue llamado para salvación. ¿Me explico la diferencia? No, sí, o sea, pues como lo del trigo y la cizaña, ¿no? O sea, Esta es otra enseñanza. Eso también nos enseña que en la iglesia siempre va a haber personas que pueden estar trabajando, conviviendo, que pueden estar como parte de la comunión de la iglesia, que son cizaña, que no son trigo. No hay iglesia perfecta, no hay iglesia en la que todas las personas sean salvos, ¿verdad? La iglesia está conformada por personas, la iglesia visible, la iglesia que podemos tocar y palpar, la que podemos listar en una hoja de papel, está compuesta por personas que son salvas y personas que creen ser salvas, que no son salvas de verdad. ¿No? La iglesia invisible, la iglesia que es la iglesia de Cristo, que solamente pues, Cristo sabe cuál es esa tiene puros hijos de Dios. Pero la iglesia nominal, la iglesia pública, la iglesia visible, siempre va a estar conviviendo el trigo y la cizaña.
ah, hay una parte también en la Biblia que dice, salieron de nosotros o estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de Es, nosotros porque no eran de nosotros. es como parte de lo mismo, se pudiera considerar. O Sí, sea, caminaron con nosotros, pero pues no sí, fueron salvos, no no fueron fueron regenerados. escogidos para salvación, regenerados. Ajá. Sí, sí, Hebreos habla de eso. Hebreos habla de personas que estuvieron cerca de la verdad, que estuvieron influenciadas por la verdad, que estuvieron a la luz de la verdad. Estoy parafraseando, pero al final decidieron no continuar. Es la apostasía que hemos hablado, ¿no? Tomaron una decisión para ir en contra, para estar eh, sí, hacer la guerra con Dios, ¿no? Me niego lo que Dios es y escojo una decisión contraria a Dios para mi vida. Eso es lo que sucedió con Judas. Él estaba físicamente, dijimos, cerca de la verdad, fue predicada la verdad en su vida, pero decidió no permanecer en la verdad. ¿Por qué decidió no permanecer en la verdad? Para que Marian pueda dormir ahora. Porque no es un hijo de Dios. Todos los hijos de Dios van a permanecer en la verdad. Los que no son hijos de Dios, pues no pueden permanecer en la verdad. Es que es lo que Igual, no más para ayudarle a que se tranquilice más, Ujú. Primera de Juan 2:19 al 27 es como toda la parte completa, ¿no? Pero la voy a leer. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ujú. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Correcto. O sea, están los dos grupos y conviven los dos grupos. El que permanece da evidencia de que es hijo de Dios. El que no permanece da evidencia de que no es hijo de Dios. Es una advertencia, ¿no? Siempre es una Cuidado. advertencia, claro, claro. Es que no, de- eso es del, lo que me del causa- hombre, ¿no? Y de sus intenciones que no conocemos, o sea, no conocemos el corazón de las personas. Y sin embargo, como el Señor, aún con estas situaciones, las utiliza pues para edificar a otras personas. Porque creo que Judas también fue habilitado para sanar, ¿no? Y para echar fuera demonios y para Sí, esparcir el evangelio. No se sabe ciencia cierta, solo Dios sabe cuántas personas sanó, cuántas personas expulsó demonios y cuántas personas sí fueron salvos por escuchar la palabra saliendo de la boca de Judas. sí, de hecho es claro también que personas que hicieron milagros, ¿verdad? Lo hemos visto, lo vemos en Mateo, no me acuerdo ahorita, las 7 algo, que que van a llegar ante la presencia de Dios y van a decir, Señor, pues si yo estuve ahí, yo eché fuera demonios, o sea, en tu nombre, o sea, en la mente de estas personas estaban haciendo la labor correcta, las obras correctas, y en eso estaban basando la evidencia de su salvación. Esa es la dificultad. Nosotros debemos entender que no es porque yo sea el ministro, no es porque yo sea el pastor, no es porque yo ore y la gente se sane, que puedo tener confianza de que soy salvo. Yo confío en que soy salvo porque Dios hizo una obra en mí y me transformó y me hizo nacer de nuevo. Voy a leer la notita porque ya se nos va a acabar el tiempo. Puedo decir a Marian que lo lea para ver si se tranquiliza. Otra cosa que nos enseña es la realidad de la imperfección en la iglesia. Entre los 12 hay uno, Judas, un falso discípulo, un traidor. Jesús lo sabía y aún así lo escogió. ¿Por qué?
para enseñarnos humildad. La ordenación no garantiza gracia. El ministro que cree estar firme, mire que no caiga. Para advertirnos contra la idolatría, no pongas tu esperanza en hombres. Honra su obra, pero no los reverencies como infalibles. Y para recordarnos que la iglesia visible nunca será perfectamente pura. Siempre habrá trigo y cizaña, Pedro y Judas, hasta que Cristo regrese. No busques perfección aquí, busca fidelidad. 3 cositas ahí. La ordenación no garantiza gracia, o sea, no quiere decir que todos los pastores son salvos, no todos los ministros son salvos. No por hecho de tener la credencial significa que soy automáticamente salvo. Esto no lo había comentado, pero a veces tenemos a la persona en alta estima y podemos erróneamente llegar a pensar que son infalibles. Ninguna persona, ¿verdad? Por más estudiada, por más aparentemente piadosa o santa, es infalible. No pongamos nuestra fe, nuestra confianza en la infalibilidad de la persona. Puede cometer errores al grado de que pudiera ser una persona no salva, ¿verdad? En dado caso. Y por último, lo que decíamos, que siempre en la iglesia va a haber trigo y cizaña conviviendo. Y es imposible separarlos, o al menos Dios no quiere separarlos, sino hasta el día del juicio. Ahí se separará el trigo de la cizaña será tomada y será lanzada al fuego, el trigo será recogido y guardado en los graneros de Dios. Tengo otra cosa aquí, eso es todo. No es un texto complicado, pero sí vale la pena pensar un poquito en este grupo. Y yo trato de imaginar las dinámicas que sucedían ahí, las discusiones que tenían para ponerse de acuerdo, ¿verdad? De estas personas que eran totalmente opuestas. Y llega un punto, creo, en la vida de ellos que debió haber un sentido de comprensión en sus mentes de que esto no era por ellos, sino que era algo mucho más grande que ellos, que estaba obrando Dios a través de sus vidas. Esa es la cosa que deberíamos buscar siempre. Que puedas voltear hacia atrás en tu vida y puedas ver eventos que hubieran sido imposibles si no es que Dios hubiera hecho eso en tu vida. No sé si me explico. O sea, es muy diferente decir, mira, hice todo esto en mi vida. Humanamente era posible y lo hice. Es mejor voltear hacia atrás y decir, oye, si Dios no hubiera estado ahí, esto nunca hubiera pasado. Debemos confiar en lo que Dios puede hacer en nosotros. Y emprender cosas que estén por arriba de nosotros. No sé si me explico. Emprender cosas que dependan de Dios, que requieran que Dios haga cosas para que puedan darle gloria a Dios. O sea, si yo hago solamente lo que humanamente es posible, debo poner en mi corazón, en mi mente, proyectos, logros, metas que vayan más allá de lo que yo humanamente puedo hacer. Para que sea evidente que es Dios obrando en la vida de esa persona y no solamente sus propias fuerzas. No sé si me explico. En la iglesia debe ser así. La iglesia debe siempre, o los líderes de la iglesia, apuntar a cosas que sin la ayuda de Dios sería imposible hacer. Esa es la realidad de nuestras dinámica de este llamado que tenemos a depender y a confiar en lo que Dios puede hacer, no en lo que yo puedo hacer solamente. Vamos a orar. Y le vamos a dar gracias, ¿verdad? Y pedir al Señor que llene nuestros corazones de esos proyectos más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que podemos hacer nosotros mismos, que pueda llevarnos a
a la cúspide de lo que Él quiere para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde. Te ruego, Señor, que permitas que estas lecciones puedan ser parte de nuestras vidas, Señor. Que podamos comprender que eres tú obrando en nosotros como ministros o como personas en nuestro trabajo, Señor, en este llamado que tienes para nosotros, para tu iglesia o para el mundo secular. Danos la confianza, danos la fe, Señor, para emprender cosas que van más allá de nuestras fuerzas, que van más allá, Señor, de lo que podemos hacer en nuestra sabiduría, en nuestro poder económico, en nuestro poder físico. Que dependan, Señor, de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, para que tú seas glorificado, Señor, para que tú seas exaltado. Llévanos, Señor, a lugares que no hemos imaginado, a lugares, Señor, que tú tienes preparados para nosotros. No a nosotros, Señor, sino a ti sea la gloria siempre en la iglesia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.